Bien, pues vamos a hacer algunos comentarios sobre otra de las cartas de Séneca a Lucilio. Recuerden que estamos haciendo algunas reflexiones sobre estas cartas, esta comunicación epistolar de Séneca, este estoico romano, a Lucilio, y vamos a hablar hoy sobre esta que viene titulada aquí como de la amistad del sabio. En primer lugar, plantea precisamente Séneca, le dice a Lucilio, oye, me comentas que quieres saber si Epicuro reprende, con razón, aquellos que dicen, y leo, aquellos que dicen que el sabio consigo mismo se contenta y que por ello no necesita de un amigo. Bueno, a esto trata de responder en esta carta Séneca y le dice, en primer lugar, que pues plantear esto sería un error, ¿sí? Porque Epicuro ya en algún momento, ¿no?, sostenía que hay, digamos, no es dable asumir que el bien supremo tiene que ver con la impasibilidad del ánimo, tal como lo entendían algunas personas. ¿A qué se refiere con esto? El propio Séneca le dice, mira, cuando hablamos nosotros de impasibilidad del ánimo, hay que recurrir al término griego, ¿no? Apatheia, ¿no? O apatía, diríamos hoy, que obviamente no tiene mucho que ver con lo que se entendía con los estoicos, ¿sí? Cuando hablamos de apatía hoy, tiene que ver con alguien, digamos, como decimos en México, desganado, que no tiene deseos de hacer las cosas, que le falta ánimo. Sin embargo, en su sentido etimológico, ¿no? Apatía viene del prefijo a y pathos o pasión, que quiere decir padecer, y digamos, etimológicamente podría significarse algo así como la imperturbabilidad del ánimo, aquella persona que es insensible a las pasiones. Pasiones diríamos hoy entendidas como emociones, es decir, las pasiones serían el sentir, el experimentar odio, tristeza, amor, miedo, espanto, ira, cólera, etc. Entonces el apático, el que está en ese contexto de la apatheia, pues sería alguien que es insensible, ¿no?, a estas emociones, diríamos en términos modernos, ¿sí? Séneca lo dice como aquello que es insensible al mal. Y precisamente Séneca corrige la planaridad. No, eso no es ser un estoico, digamos, tal como lo concibe Epicuro, que es uno de los, digamos, de los buques insignias del estoicismo griego. Más bien, dice, nosotros tenemos que entenderlo como un ánimo invulnerable y aún mejor, dice, ánimo por encima de todo sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el sabio, ¿sí?, el filósofo, por decirlo de alguna manera, no es aquel que es, digamos, insensible a las emociones, sino más bien aquel que las experimenta, que las vive, sin embargo, la supera, ¿sí? Es decir, el dominio, lo que llamaban algunos la autarquía de arjé, ¿no? Principio, autoridad, y autos, sí mismo, es decir, esa capacidad de dominio, de tener autoridad sobre sí mismo, implica, supone necesariamente que vamos a experimentar las pasiones porque vienen de fuera, nos vienen hacia nosotros, las experimentamos, las vivimos, nos impactan vital y existencialmente y emocionalmente, valga la expresión. Sin embargo, el sabio es aquel que experimentándolas se pone por encima de ellas, es decir, bueno, ahorita precisamente lo iremos viendo, qué significa eso de que está el ánimo por encima de todo sufrimiento.
Y luego toca el tema precisamente de la amistad. Y luego conecta, esto es interesante, ¿no? Séneca. Por una parte dice precisamente que el sabio, como hablábamos ahora de autarquía, es aquel que se basta a sí mismo, porque tiene el dominio pleno de sí. Sin embargo, dice, eso no es incompatible con tener amigos. Y aquí pareciera una contradicción. Bueno, ¿cómo dices que alguien se basta a sí mismo? ¿Sí? Y por otra parte me dices que pues tiene ese deseo, ¿no? Y tiene incluso una necesidad de la amistad. Pareciera entonces que hay una contradicción. Pero Séneca nos va aclarando en qué sentido la amistad es compatible con la figura y la vida, el adoptar el proyecto vital de un sabio. Dice, por ejemplo, que si bien el sabio se contenta con él mismo, ¿sí? Dice, no es que quiere estar, y eso no significa que quiere estar sin amigos, significa que puede estar sin amigos. Sin embargo, es una interpretación mía, digamos, hay una orientación natural, ¿no? Por otra parte, hacia la amistad. Y eso lo dirá en su momento más claro, ¿no? En cuanto que seres humanos tendemos naturalmente a vivir en comunidad, eso es en general, pero esto, una de sus derivaciones es la necesidad o digamos, un impulso natural hacia establecer relaciones de amistad con otras personas. Incluso llegará a decir Séneca, espero que no se malentienda, que la amistad, insisto, es algo con el que convive el sabio, al grado de que si llega a perder un amigo, con ese ánimo sereno, procede a granjearse más amigos. Y digo que no se malentiende porque se habla ahí de sustituirlo. Lo que quiero decir es que al final del día, la amistad es algo connatural, ¿no? Al ser humano y por lo tanto también al sabio, y que en algún punto nunca cesamos de buscar amigos, ¿sí? Al perder uno, pues seguiremos. Esto no nos hace, digamos, simplemente renunciar entonces a la vida de amistad. Y aquí, digamos, otra cosa importante que nos enseña Séneca al escribir a Lucilio. Dirá nuestro autor que tan bueno es buscar, granjearse nuevas amistades, como conservar y cultivar las que ya tenemos. ¿Sí? Y otra premisa que quiero establecer, una máxima, ¿no? de Séneca, que servirá también para ir sosteniendo más adelante lo que plantea. Él dice, si quieres ser amado, ama. Otra de las razones también para la amistad. Ya dijimos por una parte que hay una especie de tendencia innata, natural, ¿no? a vivir en comunidad, y dentro de esa vida en comunidad pues surge precisamente la idea de establecer relaciones de amistad, ¿no? Alguien diría, por ejemplo, que en algún sentido la amistad es una forma de amor, que se distingue del amor romántico, del amor de pareja, en que la amistad no es exclusiva, ¿no? Como sí lo es el de la pareja, ¿sí? Uno puede tener 1 y 10 amigos, ¿no? O más, y sin embargo en la pareja, al menos en nuestra tradición occidental, pues se entiende que es un vínculo psicoemocional, afectivo y hasta trascendente con una persona, ¿sí? Y bueno, volviendo a nuestro punto entonces, vimos por una parte que hay una cierta tendencia natural a buscar experiencias de amistad, pero por otra parte dice, como dije aquí, si quieres ser amado, ama. Es decir, incluso dirá Séneca, para poder
ser virtuoso, aquí también me monto en hombros de Aristóteles, pues hay que ejercer las virtudes, a nadar nadando, y la virtud de la amistad pues se fomenta, se adquiere y se fortalece ejerciendo relaciones de amistad. Y en este sentido, precisamente aquí, que si quieres ser amado, ama, dice, y leo, se busca una amistad precisamente no por tener quien lo asista a uno en las enfermedades o quien lo socorre en la cárcel o en la necesidad, al contrario, por tener a quien asistir en las enfermedades, a quien dar libertad cuando se esté rodeado de enemigos. Fin de la cita. Y aquí voy a leer una parte pequeña de la carta porque amerita que se lea y no tiene, es innecesario y relevante que yo lo comente. Dice, quien se mira a sí mismo y con ese interés contrae una amistad, piensa indignamente. Como comenzó, así acabará. El que fue admitido como amigo por utilidad, gustará tanto tiempo como sea útil. De ahí procede la multitud de amigos que asedia las fortunas florecientes. Alrededor de los arruinados no hay más que soledad, y precisamente huyen los amigos de donde se les pone a prueba. Quien empezó por ser amigo de conveniencia, dejará de serlo por conveniencia. Bueno, seguirá diciendo precisamente, seguirá insistiendo a lo largo de la carta a Séneca que el sabio es quien se basta a sí mismo, quien se contenta a sí mismo, quien tiene el dominio de sí mismo, e incluso dirá que paradójicamente esta idea del sabio y de dominio de sí mismo implica necesariamente el recogimiento para sí, ¿no? El tener, diríamos hoy, una especie de vida introspectiva constante, ¿no? Hoy se habla incluso de mindfulness, ¿no? Y se distingue entre hacer meditación y tener algunas actividades meditativas, ¿no? Como caminar, etcétera, porque la idea del fondo es desconectarse de lo demás y conectar consigo mismo. Y bueno, pues el sabio es quien se recoge en sí mismo también. Y bueno, dice Séneca, tratando de justificar primero la crítica de que, bueno, al sabio se le expulsa, se le discrimina, ¿sí? Pues diríamos porque está como alguien siempre ensimismado, dice, pero lo hace para vivir feliz, no solo para vivir, ¿sí? No solo para vivir sin más, precisamente porque, dice, para vivir sin más, para existir se necesitan muchas cosas y para vivir feliz no se requiere más que un alma sana y elevada que desdeñe la fortuna. Y aquí entra un poquito a darle pues hacer una crítica sobre la fortuna, diríamos, sobre los bienes materiales. Dice que quien hace del bien supremo, la fortuna, los bienes patrimoniales, comienza, y cito, a ser un poco esclavo de la fortuna desde el momento que sale a buscar fuera de sí una parte de sí mismo. ¿Sí? Y bueno, pues vuelve entonces con la idea de que a la amistad no nos debe llevar ningún provecho alguno. ¿Sí? Y los auténticos bienes, dirá Séneca, son aquellos que no nos pueden ser arrebatados. Termina diciendo que algo, digo, no soy experto en neurociencias, pero seguramente coincidirán conmigo en que lo que dice Séneca hoy se parece a lo que se habla precisamente en el tema sobre la idea de que el cerebro no distingue a veces lo real de la ficción. Por ello es que en alguna película, no en alguna serie, si entramos en esa lógica interna, pues nos asustamos, nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos con los diversos eventos y hechos que suceden dentro de esa historia, ¿no? Que es ficticia, porque el cerebro no está distinguiendo, se está enrolando en ese contexto. Y precisamente dice aquí Séneca, miserable es quien no se juzgue el más feliz por más que mande a todo el mundo.
y esta frase es demoledora, no es feliz quien no cree serlo. No es feliz quien no cree serlo. ¿Qué importa cuál sea tu estado si a ti te parece malo? Hoy se habla precisamente de que nos hablemos, de que le hablemos a nuestro cerebro en términos positivos, no con una especie de optimismo cursi, barato, comodino, donde en realidad, digamos, da igual que el mundo ruede si todo es mental. No estoy hablando de eso, ni creo que Séneca lo estuviera diciendo. Porque Séneca incluso habla de experimentar el dolor, el sufrimiento, los avatares de la vida, pero sobreponerse a ellos. Estaría hablando, diríamos hoy, creo yo, de aquellos, de tener una actitud, ¿no? Dice que lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se siente. Y lo que se siente habitualmente, en un día determinado. Esto implica entonces que formemos un hábitus de hablarnos bien a nosotros mismos y de entender que a veces el problema no es la realidad externa, sino la forma en cómo la introyectamos, cómo la interpretamos, que a veces el problema no son nuestras expectativas sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos, sino que esas expectativas eventualmente pueden ser desproporcionadas, incluso poco razonables, al menos para un determinado momento, no porque estén labrados en piedra que la idea de ser o hacer yo tal cosa me esté vetada o me esté vedada, sino que tal vez en este momento no es posible, pero quizá en otros sí. Entonces la idea es, si interpreto bien a Séneca, es precisamente ser felices, ¿no? O tomar conciencia de que eventualmente estamos dejando de ser felices y solamente dedicarnos a vivir sin más, cuando tenemos en nosotros, y sin que sea esto cursi, el secreto de la felicidad. Es decir, tratar de reconfigurar la manera en cómo nos hemos hablado y valorar precisamente lo que somos, lo que tenemos, y encontrar, como dice alguna canción, esos detalles, ¿no? Sencillos en nuestra vida, y disfrutar de estas cosas, de esos pequeños detalles de la vida, en lugar de pensar por el momento cosas que para cualquier persona pudieran parecer desproporcionadas, ¿no? En términos de expectativas. Y esto implica entonces hacer un hábito. Dice, no es lo que se siente un día determinado, lo que se siente habitualmente. Reconocer, dice ahí, bueno, alguien puede tener el dominio del mundo y no sentirse feliz. La idea entonces es experimentar ese estado de bienestar interno, por decirlo, por definir de alguna manera la felicidad, y digamos, reconociendo y agradeciendo esto poco, mucho que tenemos, sin que eso implique precisamente tener una actitud de conformismo elemental, donde, bueno, pues si tengo esta situación, ¿no? A nivel material, física, etcétera, pues los estoicos me dicen que hay que conformarme con esto. No, es decir, es tomar recibo de ello, acusar recibo de ello y sobreponerme a ello. ¿Sí? Recuerden, empieza diciendo Séneca a Lucilio que interpretar así a Epicuro sería un error. No es simplemente ser insensible, ¿no? Es como una especie de, pues, mira, hay ciertas injusticias, bueno, pues así es el tema, ¿no? Así es nuestra sociedad y mejor normalízala. No se trata de eso, se trata de acusar recibo de ello y de sobreponernos a nosotros mismos. Y reconocer que aún en medio de situaciones adversas, ¿no? de estas pasiones, podemos encontrar ahí elementos que nos lleven a experimentar la felicidad, y creo yo que el dominio de nosotros mismos implica ponernos por encima de ello y actuar en consecuencia. ¿Sí? Soy Raúl Alamillo Gutiérrez, soy filósofo y jurista. Nos vemos en la siguiente.